Vos haces magia. Estudié. Literalmente. Literalmente. Estudié magia durante mucho tiempo, porque en general la gente tal vez no lo sabe, pero estudié en la escuela de magia, en la escuela de Adrián Guerra, que es campeón del mundo argentino, y son Campeón del 4 mundo de años. magia, de trucos de magia. Sí, claro, es una escuela y son 4 años de estudios, porque muchas veces uno cuando piensa en la magia piensa por ahí en el mago del cumpleaños, en Claro. algún truquito sencillo. Los magos le dicen juego o efecto, no le dicen truco. Pero sí, es un arte maravilloso que requiere un montón de conocimientos de puesta en escena, mucho de psicología del público. Y fueron 4 años de estudio maravillosos. Para mí la magia es un arte hermoso y muy completo. Argentina tiene un nivel mágico enorme, los magos argentinos son muy respetados históricamente ¿En el en mundo, el decís mundo, vos? sí, sí, sí. Y tal vez acá en Argentina no No está sé. tanto eso y no lo sabemos, pero Argentina tiene un nivel de magia muy, muy alto y muy bueno. Bueno, y de ahí, derecho al periodismo. Sí, tuve primero un ratito, digo yo, que tuve muchas ganas de estudiar cine, porque yo fui a la ORT y ahí Claro. en la especialidad medios de Tienen. comunicación, claro, teníamos una materia que era cine y me copó mucho. Mis dos mejores amigos, una chica, Juli, y un chico, Manuel, empezaron a estudiar cine en la FUC, en el ENERC, y yo dije, bueno, voy a estudiar cine, me encanta, que yo. Me duró muy poquito tiempo, porque me fui ese año de vacaciones con unos amigos a Mar del Plata, me acuerdo, y un día, yo ya me había anotado en la facultad de cine, todo, y un día lo llamo a mi viejo, medio angustiado, y le digo, che, pa, escuchame una cosa. Estoy acá hace 15 días en Mar del Plata y no fui nunca al cine, pero los diarios los leo todos los días, le digo. Y lo que a mí me interesa y lo Me que a mí me parece que tengo conmueve. la marca en el orillo. Sí, digo, me parece que me equivoqué y yo estaba re preocupado porque habíamos pagado la matrícula y qué iba a pasar y qué me iban a decir. Y mi viejo me dijeron, no pasa nada, te puedes equivocar miles de veces, nada es irreversible. Silvia y Alfredo. Silvana y Alfredo, sí, Silvana. sí, sí, sí. Y por suerte siempre me apoyaron en todas las locuras, en la magia, en el teatro, en todo. A vos, obviamente, mucha gente te conoce por tu trabajo paralelamente con el de tu papá, y hasta que Ujú. después cada uno, vos tomaste tu propio camino. Pero poco sabemos de Silvana. Sí, es verdad. Silvana, ¿cómo te acompaña en el tema del periodismo? Mi vieja es alucinante en el sentido de que tiene, yo le digo siempre, una percepción que yo creo que es muy femenina también, pero mi vieja la tiene más marcada, que es de darse cuenta de las cosas siempre un ratito antes de que ocurran, ya sea con las personas o con los acontecimientos o con las épocas. Mira, te cuento una intimidad familiar que no sé si A alguna ver. vez la contamos, pero da en el clavo. Un día mi vieja lo llama a mi viejo y le dice, era en aquel momento una situación complicada en la Argentina, el tema del corralito y demás, y mi vieja le dice, che, estoy acá en el banco, dicen que puede haber un corralito o algo así. Y mi viejo, que trabaja de periodista, le dice, pero no, por favor, no es inviable, ¿no? Y finalmente tenía razón Había. mi madre, al día siguiente ocurrió, nos quedó toda la plata adentro, como a casi todos los argentinos, por supuesto. Muchas veces con las personas, mi vieja siempre dice, esta persona siento que no va, y finalmente tiene Tenía razón. razón. Yo en ese sentido una sensibilidad muy especial. Ella es psicóloga además. Ujú. Entonces, obviamente tiene una manera de ver las cosas muy interesante y muy Claro, tiene complementaria a la del esa periodista mirada también. lateral que a veces te está diciendo cosas que otros no miran. Absolutamente. Una sensibilidad muy grande, una paciencia además, que es todo lo contrario a mi viejo y yo, que somos dos ansiosos incorregibles. Así. Mi vieja es calmada, es paciente, viste, como Menos mal que alguien tranquila. compensa. Menos mal, menos Menos mal mal. que compensa. No, y las cosas que se ha tenido que bancar, porque cuando yo empecé a laburar, que empecé muy chico en la revista Noticias, yo todavía vivía con ellos. Imagínate lo que eran las cenas a la noche. Yo volvía de una redacción, mi viejo volvía no sé, de la tele o de la radio, y se hablaba todo el día de periodismo, de política, y ella estaba ahí y conciliaba y opinaba, y cada tanto metía otro tema para que no nos volviéramos si monotemáticos. Y además para tener algo que decir. A ver si enriquecíamos un poquito esa charla tan monótona, pero no, la verdad que mi vieja es una compañera increíble, me ayuda siempre, ¿Viste esas personas que no necesitan decirte estoy para que vos sepas que está? Yo sé que cuento con ella siempre para lo que sea y me lo Los hace dos sentir viejos a vos y... te resultaron así, ¿no?
Porque Los dos, yo te he los oído dos. hablar de tu papá también Sí. con esa cuestión, está siempre ahí. Como yo te decía recién, Graciela, siempre un apoyo, no para que uno haga lo que quiera, pero sí el apoyo que a vos te da la libertad de saber que podés elegir, que podés equivocarte también en lo que Y elegís nadie te va a condenar. y que no pasa nada. Mm. Y que está en vos también después ver cuál es el camino para corregir si sentís que te equivocaste, pero que finalmente nada es tan grave ni tan definitivo. Eso que a mí me pasó con la facultad en aquel momento, a mí me marcó y después cuando tuve que tomar decisiones importantes en lo laboral, que he tenido así como momentos de duda. mucha necesidad de tomar una decisión a conciencia y sabiendo que decidir también es resignar un montón de cosas, Siempre. ellos siempre me insistían con esto de nada es tan grave, nada es definitivo del No, todo. y menos ¿no? siendo tan joven, vos tenés 30 años. Sí, 29 en octubre. en octubre 29, cumple 30. y ya una carrera Sí. de muchos años, porque empezaste como, ¿al 17 tenías? Sí, más o menos. Sí, yo o a más? los 17 empecé a laburar de producción en radio con Fernando Bravo y con mi viejo, que fue una experiencia hermosa. Después ahí dejé un tiempito para ponerme a estudiar y ya a los 21 en noticias. Ujú. O sea que ya hace 8 años más o menos que estamos acá molestando. No, y creciendo, Sí. porque has crecido mucho. ¿Vos Sí. sentís eso? Tengo una manera de ver la profesión que siento que me ayuda mucho a vivirlo más tranquilo, que es, yo siento que un poco el mundo se divide entre los que tenemos la suerte de laburar de lo que nos gusta y los que tienen que laburar de lo que les de lo que toca pueden. porque no hay otra. Y siento que la bendición que significa laburar de lo que te gusta, por lo menos a mí me da una sensación lúdica muy grande. Y yo siento que esta profesión en general es un poco un juego, pero en el buen sentido de la palabra juego. ¿En qué sentido? A ver. ¿Cuál es el buen sentido? Viste, por ahí a veces uno dice la palabra juego y parece que hay un cierto componente de irresponsabilidad o de no tomarse en serio el asunto. Y para mí es al revés. Viste los chicos cuando juegan, que el chico juega que es el zorro y cree que es el zorro y vos no lo podés convencer de otra cosa. Yo creo que ese componente lúdico de estar disfrutando, sintiendo que es un juego, pero entendiendo que es un juego en serio y que esto es de verdad y que hay una responsabilidad, a mí me permite disfrutarlo y transcurrirlo y vivirlo con mucha naturalidad y no estoy pensando en eso de si crecí más, si crecí menos. Yo lo voy viviendo y lo voy disfrutando No, crecimiento, a ver, en el momento, no es como ¿a qué más le del día a llamo día. yo, en este caso, crecimiento? Es como uno va aprendiendo Bueno, eso sí. tantas cosas, incluso con la lectura por afuera de. Totalmente. Vos decís, yo leo los diarios, bueno, muy bien. ¿Te gusta leer además libros? Sí, sí, sí. Porque esas cosas te enriquecen porque después vos te apropiás de ellas. Ujú. Mientras más riqueza tengas por fuera del ámbito que te manejas habitualmente, siempre es mucho mejor. Y en el periodismo ni hablar. Bueno. En el periodismo ni hablar. Mucho más porque informa. Siempre lo dice la Nata. La Nata, que es una, obviamente, de las personas que más me ayudó, que más me acompañó, siempre dice que mientras más lees, mientras más películas ves, mientras más conoces el mundo, sos mejor periodista y sos mejor persona, además. Porque te enriquece, porque te abre la cabeza, porque te genera una diversidad de pensamiento, de contenido, lo de mejor palabras. persona, hay una cuestión que a mí me cuesta creer que sos buena persona porque sabes más. No, pero en el no. sentido de que te da la Si sos buena posibilidad. persona, sos buena persona. Es verdad. Es más, te voy a decir algo. Tal vez lo agregué yo lo de persona. Ah, No sé bueno. si lo dice la Nata. Ahora, después no quiero que me corrija, pero esta idea de que te permite explorarte y te permite conocerte también un poco más y Eso tener más sí. herramientas, ¿no? Eso sí. Además, como dudas más, Dudas más. Cada vez eso dudás te más. hace buscar más. Sí. Te despierta mucha curiosidad. Hay una frase, a mí me tocó, estando en el profesorado, teníamos una profesora de lengua muy exigente, hacer una disertación sobre la frase "se es tan sabio como se es curioso". Hubo que trabajar. Exactamente. Una vez que entregamos la disertación y volvió corregida, nos dio vuelta y nos dijo: "se es tan curioso como se es sabio". Otras disertación de 10 páginas. Al revés, claro.
que era como consecuencia una de otra. Por supuesto, nosotros la puteamos pero mira cómo te quedó, ¿no? Pero nos obligó a pensar y nunca me lo olvidé. Y sí, es un poco el planteo de la filosofía. La idea no está en encontrar las respuestas, sino las preguntas, ¿no? Y cuanto más creces y más te metes en algo, tenés más preguntas, no más respuestas. Y eso me parece que es un buen crecimiento también, ¿no? Ahora, una forma de achicar, ¿no?, la mirada hacia el periodismo, cuando reaparecen frases, o aparecen frases como, vamos a hacer una CONADEP del periodismo, que es una amenaza lisa y llanamente. ¿Vos cómo lo vivís eso? Lo vivo con mucha preocupación, Graciela, porque yo esta persecución al periodismo o al periodista, para hacerlo más concreto, individual, porque así es finalmente, la viví desde dos lugares distintos. La viví como periodista ya trabajando de periodista y ejerciendo la profesión, siendo chico al principio, pero después con este desarrollo que mencionábamos recién, pero antes la había vivido como hijo. Y entonces tengo también la sensación de ser... Dirigida a tu viejo. Exacto. Sé lo que es la sensación de ser familiar del agredido, familiar del insultado, familiar de la persona que siente la presión muy fuerte. Y cuando se habla de un concepto como el de la CONADEP, que por supuesto no, estando delante tuyo tiene también otro valor y todo, me genera mucha preocupación. Me genera mucha preocupación sobre todo porque siento que no aparece la condena suficiente que siento que este tipo de cuestiones merecen, porque a veces pareciera que las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión son únicamente del periodismo o de la academia, y en realidad es un valor de la sociedad muy importante. Totalmente. Y sobre todo en una sociedad como la de ahora, donde la expresión, la opinión o la información está ultra democratizada. Y ya cualquiera puede tener una opinión pública, tal vez sin quererlo. Por ejemplo, alguien emite un tuit que tiene mucha repercusión porque mucha gente lo retuitea. Lo toman y lo retuitean. Y de golpe esa persona acaba de emitir una opinión al gran público. ¿Y eso qué consecuencias le puede traer? Entonces, digo, me parece que es, y además se nota en el mundo, las sociedades en el mundo están cada vez más valorizando la libertad de expresión y la transparencia institucional en ese sentido. Y me preocupa que a veces pareciera que hay sectores de la población, sectores que no tienen necesidades, porque al que tiene necesidades tal vez uno puede no se preocupa por perdonarle eso. Que no se preocupen por pero eso no se o preocupa entenderlo, por pero sectores de la sociedad que sí tienen sus necesidades básicas bien satisfechas, que no terminan de comprender que ese peligro además es para todos, porque si una sociedad se acostumbra a la falta de libertad, por ahí esta vez te toca con un presidente que te gusta y después te toca con uno que no te gusta, ¿no? No, pero el tema no es solo el presidente. En lo personal, siempre creí que era cierto una frase con la que yo me crié, digamos, leyendo, que es la mejor ley para organizar el tema de las ideas y de la prensa es que no exista ninguna. Exacto. Relativa a eso. Exacto. Es decir, la libertad absoluta de la expresión. Uh-huh. De últimas, si alguien se siente ofendido, en lo personal, lo llevará a la justicia eventualmente. Existen mecanismos posteriores. Posteriores, pero nunca anteriores. Uh-huh. Porque eso es censura previa. Uh-huh. Y la censura previa se ejerce con miedo. Exacto. Es el miedo el que hace que incluso que te autocensures. Que no digas todo lo que querés decir porque tenés miedo de qué te va a pasar. Uh-huh. Eso es escamotearle a la gente tu pensamiento, que por algo te escuchan. Y además, cuando se pone, me parece a mí, cuando alguien se pone a opinar sobre el tema de libertad de prensa y quiere de alguna manera corregirla, estorbarla o dirigirla, está faltándole el respeto a todos los ciudadanos. Los trata de infelices o de incapaces de seleccionar solos. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con lo que decís, Graciela, lo hemos hablado ya alguna vez, creo.
Porque además hay una cosa de los medios de comunicación que para mí es muy democrática en el sentido de que los que trabajamos en los medios nos sometemos a, comillas, elecciones, minuto a minuto. Todo En la el tiempo. televisión es De hecho, literalmente minuto a son minuto. rating minuto. Y la verdad que uno lo ve, bueno, yo soy un obsesivo del rating y del minuto a minuto y lo tengo en el teléfono y lo miro todo el tiempo. Y uno se da cuenta rápidamente cuando lo que está diciendo por ahí no le gustó, o no está bueno, o no es entretenido, o no es atractivo. Permanentemente no te leen, no te escuchan, no te miran. Entonces hay ahí una situación en la cual, incluso siendo poco leído, poco escuchado o poco visto, también está la posibilidad de ejercer una opinión, sobre todo si la opinión, siempre y cuando la opinión además siempre sea de la honestidad y de la convicción personal de que uno piensa algo. Me parece que no está suficientemente valorada la profundidad de esto que estás planteando, ¿no? De la necesidad que tienen las sociedades de poder ejercer una libertad plena, verdadera, y sobre todo también en un momento del mundo donde hay como un manto de corrección política que ya genera mucha autocensura permanentemente en los medios de comunicación. Uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Hay como está todo el mundo pensando, digo esto, no digo esto, sacándolo incluso hasta de la grieta y de la política local, lo digo a nivel global, diciendo, por ¿no? ejemplo, con el feminismo. Por ejemplo, con Todo el el mundo, feminismo, no vayan a cometer o en un cada error. país con alguna problemática de minoría que tenga en cada país, que por supuesto son cuestiones muy valiosas y que la humanidad debe avanzar, y me parece que son avances fundamentales, pero siempre yo presto atención en cuanto a cómo eso también termina afectando la libertad de expresión. Arturo Pérez Reverte, un escritor y periodista español, para mí excelente y muy brillante, permanentemente hace este tipo de alertas o de alarmas, y bueno, tiene una serie de columnas o de notas que ha publicado en El País, en la cual él permanentemente dice: nosotros que trabajamos con las palabras, necesitamos de las palabras, no podemos tener cada vez menos palabras para utilizar, porque bueno, Fontana finalmente Rosa en ese sentido hasta defendió lo que llamamos malas palabras. Exactamente. Porque forman parte del vocabulario y las necesitas para expresarte con fuerza. Porque además el mundo lo explicamos con palabras, y si achicamos la cantidad de palabras, achicamos la posibilidad de la metáfora, la corrección política muchas veces elimina la posibilidad de la metáfora, porque a veces vivimos presos de una literalidad, Graciela, que hace que el mundo sea cada vez más chiquito. Porque no vaya a ser que interpreten qué. Claro, muchas veces hay, te digo una pavada para que no vayamos a los grandes. A veces hay consignas en la radio, ¿viste? Sobre todo en el pase con María Isabel, que nos divertimos mucho, y es, bueno, ¿qué le reprochás a tu mujer? ¿Qué le reprochás a tu marido? Y te digo la verdad, ocurre que en la mesa están todos así porque nadie quiere decir nada que resulte inconveniente o que pueda resultar ofensivo. Y me parece que cuando estamos en este tipo de procesos y de cambios, que insisto, son súper positivos, me parece que lo que es importante es juzgar la intención o tratar de descubrir cuál es la intención detrás de lo que se está diciendo, y no tanto la literalidad del asunto. Eliminar la paranoia. De a poquito entre todos tratar de eliminar la paranoia, ¿no? Un poquito. Sentir que te persigue. Claro, pero como dice el chiste repetido tantas veces, que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo. Exactamente. Aunque tenga el diagnóstico. Exactamente. Ojito. Es cierto, es cierto. Eso que aparece hoy, por ejemplo, en un WhatsApp nuestro, de un aviso que estaba redactado, uno lo miraba a simple vista y era para desde un adversario contra el otro adversario, pero mirándolo bien, según los que lo iban interpretando, decían, no, fue hecho como que, pero en realidad termina fastidiando a no sé quién. Y yo digo, cuando esto se tira a los WhatsApp de toda la gente, habrá gente que ni lo lee, habrá gente que lo lee y lo pasa sin mirarlo mucho o no lo pasa, pero habrá gente que, y yo creo que la mayoría sabe lo que es una fake news. Es decir, siente que esto es macana, para hablar en criollo, ¿no? Qué mentira. Sí. Y que está hecho, porque si no es como creer que cuando se vota, o estamos hablando, por ejemplo, de la última votación, que fueron las PASO, cuando la gente votó por las campañas.
La gente vota No por es la así. realidad que está viviendo, Totalmente. me parece a mí. No sé vos qué opinás. Coincido con lo que planteas, Graciela. Me parece que hay, en general, en la política, en algunos partidos más que en otros, pero en general en la política, muchas veces una especie de subestimación del electorado, ¿no? Que cree que porque le dicen tal o cual cosa va a votar de una manera o de otra. Me parece que en general las sociedades tienen una especie de víscera común y que eso finalmente, el día a día mata cualquier posibilidad de fake news y demás. En ese sentido coincido con vos. También coincido o siento que coincido en esto de que a mí no me suelen cerrar las teorías conspirativas. Yo cuando veo algo de conspirativo en general me alejo. Las teorías conspirativas tienen la trampa de que siempre cierran. Entonces y que siempre Pensás resulta... mal y vas a acertar. Exactamente. Y siempre resulta también muy atractivo, siempre que hablamos antes, ¿no? de la psicología del público, resulta muy atractivo eso que te da la teoría conspirativa, que es sentirte que a vos no te están engañando. Que vos tenés ese puntito extra de inteligencia para darte cuenta de que en realidad acá no es esto un vaso, sino que esto fue puesto acá por tal cosa. A mí eso en general me aleja. Lo que sí está pasando, y me parece que va a ser la discusión de la sociedad global de aquí en adelante, es cómo las redes sociales, que son ahora un nuevo método de información de muchísima gente, por el propio algoritmo que manejan y generan, muchas veces lo que hacen es acercarte información con lo que vos ya estás de acuerdo. Claro. Confirmando tu sesgo de, ni siquiera hablo de política, de tus propios gustos personales. Un ejemplo que no es político, los programas de música, por ejemplo. A mí me gusta mucho el rock and roll o el rock, entonces siempre me acerca cosas similares a lo que vengo escuchando. Que por un lado es espectacular porque me da una comodidad bárbara y me ayuda a descubrir cosas dentro de lo similar, pero elimina esa cosa aleatoria y el conocimiento muchas veces tiene eso de aleatorio, ¿no? Lo hace el propio Netflix. Si vos viste 2, 3 películas de espionaje o dos Claro, películas, te llena mandan, de después te espionaje. mandan. Y esto pasa también con la información política. Y en general, yo no soy un especialista en el tema, pero he leído muchos estudios al respecto, uno tiende a creer aquella información que le confirma su pensamiento y a descreer de la información que contradice su pensamiento. Entonces ahí me parece que es un aprendizaje que de a poquito entre todos tenemos que empezar a hacer. Al periodismo le exige una responsabilidad suprema grande, el tema de la fake news, sobre todo porque la tecnología ahora avanza a un nivel que ya hemos llegado al segundo paso de la fake news, que es la deep fake. Sí. Por ahora, por suerte, es todavía costoso y poco accesible, pero le pasó hace poco al CEO de Amazon que le inventan un video con su cara y es prácticamente imposible darse cuenta que es un video falso. Digo, cuando eso se empieza a masificar y cuando, como ocurre con la tecnología, que rápidamente se hace barata y masiva, bueno, hay que empezar a redescubrir o reaprender ciertos contratos sociales que hasta ahora uno decía, bueno, está Graciela hablando en un video, es Graciela. Bueno, tal vez en 2 o 3 años... Y lo que dice es lo que ella siente. Exacto, tal vez no es Graciela. O fíjate, hace poco también vimos un caso con Patricia Bullrich, en el cual únicamente cambiando la velocidad del video, ya era totalmente diferente la información. Así es. Y lo que tiene la falsa información a nivel masivo es que hay mucha gente que nunca escucha la desmentida. Nunca escucha. Además, en general, se vive que una desmentida refuerza la información. Sí. Hay un consejo que siempre te dan en política. Nunca aclares, claro. Hay una frase muy divertida de Marina Calabró, que hace espectáculos, y ella dice siempre, en broma por supuesto, pero vale en este momento, dice, la desmentida es parte del chimento. Sí. El chimento viene con desmentida, si no, no es chimento. Y un poco pasa eso, con el chimento. Claro, exactamente, exactamente. Pero sí, es un tema, me parece, a tener en cuenta, con la salvedad que te hacía antes. A mí cuando se vuelve todo medio conspirativo, ya tiendo a pensar que no va por ahí. Sí, no, a mí eso me aleja. Te vas cuidando. Sí. Trabajar en los medios, tanto en televisión como vos lo hacés, ahora mucho en televisión y en la radio. ¿Tenés alguna preferencia o te da igual? Me encantan los dos. La paso muy bien en los dos lugares. Son registros distintos. Sí.
Y también es distinto desde lo físico, desde cómo cada uno hace las cosas. Yo siento que en la radio, por lo menos mi experiencia, por lo que a mí me pasa y por lo que veo con mis compañeros o por lo que vi cuando crecía y trataba de verlo a Fernando a ver cómo hacía y demás, yo siento que en la radio uno es prácticamente la misma persona que es en su casa, en la vida, en lo cotidiano, y por eso la radio también genera con el oyente esa fidelidad o esa identificación tan cercana. Porque en la radio contamos cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando perdió tu equipo, cuando ganó, si ese día llegaste más tarde porque se te inundó el baño, lo contás y se genera una situación. La radio tiene eso de cotidiano y de paridad permanente con el oyente. En la tele hay otro registro, hay otras formas, por más informal que uno sea, Sí, sí. siempre hay otra manera de contar, pero a mí me encantan las dos, no podría elegir, me parece que se complementan muy bien y me encanta, las dos tienen su magia, la radio tal vez es más romántica, la tele es más explosiva, más dinámica, adrenalítica, creo que un poquito de ambas cosas es la mezcla ideal.